cambio de método a post y le doy en send. Y vemos que está todo ok. Me sale create user. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el primer vídeo del canal, así que espero que les guste y les sea de mucha ayuda. Hoy vamos a ver Node.js usando el framework Express y con SQLite como ORM para la base de datos. Los requisitos son tener un cliente SQL, puede ser cualquiera que trabaje con Postgres, en este caso yo usaré Table Plus, y obviamente también debemos tener instalado el Postman. El documento nos indica que debemos crear una API que permita agendar citas para los usuarios y que los empleados puedan actualizar el estado de las motocicletas para que cuando éstas estén listas los usuarios puedan recogerlas. Como podemos ver, tenemos ya listas las tablas, que son dos, users y repairs. Además hay algunas indicaciones y también tenemos las rutas y lo que se pide hacer en cada una de ellas. Vamos entonces a abrir el Visual Studio Code en una carpeta vacía con el comando code espacio punto. Por defecto en la terminal viene la PowerShell, pero lo podemos cambiar. Yo suelo usar Git Bash, pero es solo un gusto personal. Una vez hecho esto, procedemos a inicializar el proyecto y a crear nuestro package.json. El comando espacio y es para decirle sí a todo y no tener que estar poniendo nombre al paquete, descripción, etc. Ahora escribimos npm espacio i para instalar los siguientes paquetes: Express, que como sabemos es el framework de Node.js; Morgan es el middleware de registro para Express, es el que registra las solicitudes HTTP y las muestra en la terminal. PG representa a Postgres. PG-HStore es un módulo, es una extensión que permite almacenar datos clave valor para las columnas de las tablas. .env es un módulo de carga de variables de entorno, permite almacenar datos sensibles como credenciales de base de datos, claves API, etc. CORS, o por sus siglas en inglés Cross Origin Resource Sharing, es una política de seguridad que tienen todos los navegadores para controlar las solicitudes entre diferentes dominios. Es decir, se encargan de permitir o restringir las solicitudes HTTP de un dominio hacia otro dominio. Así que debemos implementar CORS para que al subir la API a producción no nos dé error en los navegadores. Ahora procedemos a instalar NodeMoon. Ponemos NodeMoon espacio -d para indicar que lo queremos instalar en modo de desarrollo. Ahora en scripts borramos el case test y le ponemos el nombre con el que querramos inicializar el servidor. En mi caso yo le pondré server, y al costado también borramos y ponemos NodeMoon seguido de la ruta de nuestro archivo que inicializará el proyecto. En mi caso es src/index.js. Todavía me falta crear esa carpeta y ese archivo, pero ya lo haré enseguida. Luego, después de main, pongo type module. ¿Y esto para qué sirve? Simplemente para estar trabajando con los módulos en ECMAScript en lugar de los módulos CommonJS. Recordemos que Node.js originalmente solo trabajaba con módulos CommonJS, pero con la introducción de los módulos en ECMAScript en ECMAScript 6, la comunidad comenzó a adoptar los módulos en ECMAScript en su afán de estandarizar lo que ya utilizaban en el lado del cliente, que era en ECMAScript. Por eso, aunque actualmente puedes seguir trabajando con módulos CommonJS, la tendencia son los módulos en ECMAScript, y así lo irás encontrando en diversos manuales de instalación de diferentes tecnologías. Bien, entonces creamos el .gitignore en caso uno quiera subirlo al GitHub. También el .env y .env.template, que son los archivos para las variables de entorno que usaremos con el .env.
Luego el prettier rc para hacer el código más ordenado. Yo opcionalmente le pongo semicolons en false porque me gusta que los archivos JS estén sin el punto y coma al final para que se vea más limpio. En el archivo .env le voy agregando el número del puerto a la variable. Creo también la carpeta src en donde irán nuestros archivos de trabajo. Dentro agrego los archivos index.js y app.js. En esa misma línea agrego la carpeta models para las tablas de la base de datos. Agrego también controllers para los controladores, database para la configuración de la base de datos y routes para las rutas. Bien, ahora que tenemos los archivos base, vamos al paso número 1. Crear servidor. Para esto debemos importar Express y utilizar el método app.listen. Entonces importamos, creamos la variable app y almacenamos ahí el método Express. Usamos app.use para ejecutar express.json. Express.json nos servirá para poder hacer las peticiones HTTP entrantes en formato JSON. Luego también ejecutamos CORS, que como ya vimos es una política de seguridad que tienen los navegadores. Luego de esto importamos el documento. Recordemos que aquí en app.js solo estamos haciendo la configuración de la aplicación, pero todavía no estamos corriendo la aplicación en sí. Eso recién lo haremos en index.js, así que ahí es donde estaremos ejecutando la aplicación. Entonces en el archivo index.js importamos app de app.js y .env para las variables de entorno. Creamos la constante port y ponemos process.env.port para llamar al contenido de port del archivo .env que creamos anteriormente. Ahora sí, ejecutamos app.listen, agregamos port y una función de flecha y hacemos el console log. Y dentro de las comillas ponemos, por ejemplo, server is running on port y agregamos el signo de dólar y ponemos port. Ahora hacemos npm run y debemos revisar cómo lo habíamos puesto, que era server, así que sería npm run server para poder correr la aplicación. Y me indica que el servidor está corriendo. Ahora para comprobarlo abrimos el navegador y escribimos http sin la s //localhost ponemos el número del puerto, en mi caso es 9000 y listo, ya lo tenemos. Por ahora solo me sale cannot get, pero eso está bien porque todavía
no he creado los controladores, ni las rutas, ni nada. Crear base de datos y autenticar. Ahora debemos hacer Create Database en Postgres para crear la base de datos en Postgres, configurar la base de datos con SQLize y ejecutar el SQLize Authenticate. Primero empezamos a crear las variables en el archivo .env. Creamos por ejemplo db-host, dialect, database, username, password y port. En host ponemos localhost, en dialect Postgres, en database el nombre de la base de datos y username y password es Postgres. Pero depende de ustedes cómo lo hayan configurado al instalar Postgres. En port ponemos el número de port que viene por defecto cuando instalamos Postgres, que es el 5432. Creamos database.js dentro de la carpeta database. Importamos SQLize. Vemos que con los módulos en script es bien fácil hacer las importaciones. Solo escribimos SQLize, control espacio y nos saldrá la opción de importar automáticamente. Creamos la constante SQLize, instanciamos SQLize con new. Ahora, hay varias formas de hacer la configuración de la base de datos, como vemos en el manual. Yo lo haré usando la opción 2, pero poniendo todos los parámetros que creamos en el archivo .env. Y como ya sabemos, utilizaremos primero process.env y luego las variables de entorno de cada uno. Aquí me faltaron las llaves, tal como indica el manual. Ahora importaremos el .env para que los parámetros puedan funcionar. Abrimos la terminal del sistema. Verificamos que tengamos Postgres instalado con psql-versión. Vemos que tengo la versión 15.1. Luego escribimos psql-1 mayúscula Postgres. Y escribimos la contraseña. Y estamos adentro. Hacemos todo con mayúscula Create Database, como lo vimos antes. Y ponemos entre comillas el nombre de la base de datos. Y al final punto y coma. Este punto y coma es muy importante que vaya. Ahora procedemos a hacer la autenticación de la base de datos. Pero antes de eso nos faltó exportar la configuración de la base de datos.
Bien, entonces escribimos Sequelize. Yo lo voy a hacer de dos formas y luego vamos a quedarnos con una. Entonces ponemos Authenticate y como esto es una promesa, escribimos .den, función de flecha y console log. Escribimos database authenticated y luego un emoji cualquiera. Luego el catch y ponemos unable to connect y listo. Vemos que tenemos un error con dialect. A ver, vamos a ver. En la database está todo bien. En .env y sí, hay un error de typo. Me faltó la A mayúscula de dialect. Es muy importante estar atento a estos tipos de errores. Y lo demás está todo bien. Lo guardamos. Y listo, nos dice Database Authenticated. Así que todo está bien. Ahora comentaré lo que hice y lo haré de la segunda forma. Así que pongo igualmente sequelize.authenticate y aquí haré un shortcut o atajo de un try catch. Mantengo seleccionado el texto y lo sobreescribo y pongo try y luego selecciono try catch y listo. Así se hace un try catch de forma automática y rápida. En el console log pongo igual unable to connect. Vemos que sigue funcionando. En el try pongo también un console log, database authenticated with try catch. Pero me sale en desorden y no debe ser así. Primero debe salir server running y es porque al ser una promesa no lo estoy tratando como tal, como lo hice en el método anterior. Así que en este caso sería un await sequelize. Y ahora sí, vemos que todo marcha a la perfección. Pero como dije, nos quedaremos con el primer método, que es el más corto y el más sencillo. Crear tablas y sincronizar. Ahora, para crear las tablas usaremos el método define y para sincronizar la base de datos con los cambios que hagamos usaremos el método sync. Procedemos a crear el archivo user.model.js dentro de la carpeta models. Abro el documento para los cambios que necesito crear. Voy a ajustar un poco el ancho del Visual Studio Code. Y también voy creando de una vez el otro archivo, repair.model.js. En user.model importo Sequelize. Y siempre cuando importemos un archivo nuestro debemos ponerle al final el .js, si no nos saldrá un error.
Importamos también los data types, que nos servirá para establecer los tipos de campos de la tabla. Creamos la constante user con mayúscula como un estándar y por buenas prácticas. Sequelize.define como vimos antes, y dentro ponemos users en minúscula y en plural, también como un estándar y por buenas prácticas. Dentro de las llaves ahora creamos los campos, primero el ID, luego el name, email, password, role y status. Luego en repair también hacemos lo mismo. Importamos equalize y los data types. Creamos la constante de repair con R mayúscula y hacemos equalize.define repairs y creamos el ID, date, status, user ID. Ahora en user vamos a ID, ponemos type, data types integer porque quiero que sea un entero. Y como es el ID, debe ser la primary key. Ponemos también auto increment true porque quiero que se incremente automáticamente. Allow null false si quiero que sea obligatorio llenar este campo. Y así hacemos con el resto. En name tipo string, allow null false. En email string, allow null false. Y en password string, allow null false. Aquí en role, como sabemos, según el documento, debe ser client o employee. Entonces ponemos enum como tipo de dato. Y entre paréntesis y comillas pueden ir los valores posibles del enum. O también lo puedo poner abajo, pero ya dentro de corchetes. Yo lo haría así, abajo, para que sea más legible. Luego el allow null false. En status igual, ahí me indica que el valor por defecto debe ser available.
entonces lo pongo. Ahora el otro valor me parece que era cancel, pero eso después lo podemos revisar. Voy a ir poniendo cancel por mientras. Y listo, lo guardo. Ahora me falta repair. El ID es el mismo, integer auto increment. En date pongo date only para poner solo el mes, día, año. En status reviso el documento. Y me sale que debo poner pending, completed y cancelled. Así que pongo los tres valores posibles. Y el valor por defecto debe ser pending. En user.model también me indica que el valor por defecto del estado debe ser available y lo guardo. Reviso bien que todo esté ok. Ahora, el user ID de repair es la llave foránea que procede de la tabla user, es decir, es la llave primaria de la tabla user. Entonces aquí yo puedo optar por no ponerlo, porque igual cuando haremos la vinculación de las tablas, el campo user ID se generará de forma automática en la tabla repair. Pero en caso quieras ponerlo manualmente, simplemente debes poner el mismo tipo de dato en ambos. Exporto también la tabla repair y listo. Ahora creamos el archivo initModel.js en donde haremos las relaciones de las tablas.
Creamos una función de flecha de nombre initModel también. Y hacemos la relación. Un usuario puede tener muchas reparaciones, entonces es una relación de uno a muchos. Así que pongo user, importo user. Punto hasMany y entre paréntesis repair. Luego repair, importo repair. Punto belongs to, que significa pertenece a, y entre paréntesis user. Y exporto la función. Me voy ahora a index, donde está corriendo la aplicación. Y después de authenticate, importo y ejecuto el initModel. Debo hacer esto para que las tablas puedan ser creadas y funcionar. De otra forma, si no las llamo en el index, no se van a poder crear. Ahora, debo sincronizar la tabla con SQLize.sync. Y copy pego lo de authenticate. Le cambio el mensaje a synced. Cambio los emojis y lo pongo en el cacho. Y listo, está sincronizado. Ahora pruebo en el Table Plus con los parámetros que tengo en el archivo .env. Recordemos que estos datos pueden cambiar según como lo hayamos configurado nosotros. Hacemos el test y luego probamos la conexión. Y listo, como ya vemos, las tablas están creadas con todos los campos. La tabla repairs, como vemos acá, ya está con el campo user ID creado. Crear rutas y controladores. Para ello vamos a tener que importar router. Usaremos los métodos get, post, patch, delete. Crearemos tanto rutas generales con slash como rutas específicas con el slash 2.id. Y usaremos las rutas raíz que nos indiquen con app.use, por ejemplo /api /b1/users en el campo de usuarios. Y después de ello pasaremos a crear las funciones de los controladores.
Nos vamos a app.js, que es en donde tenemos la configuración de la aplicación. Con app.use creamos las rutas. En la ruta para usuarios nos fijamos cómo lo tenemos en el documento. Y copiamos y pegamos. Hacemos lo mismo con repairs, copiamos la ruta raíz y la pegamos en app.use. Ahora, en la carpeta rutas creamos tanto el archivo user.routes.js como repair.routes.js. Vamos a agrupar las rutas en rutas generales y rutas específicas, como vimos anteriormente. Importamos router. Creamos la constante router. Luego hacemos router.route y haremos las rutas generales con el símbolo del slash. Luego ponemos todos los métodos que usaremos para esa ruta general. Y guiándonos del documento, ponemos get y post. Entre paréntesis get users, donde obtendremos todos los usuarios. Y luego create user. Luego procedemos a crear las rutas específicas con el símbolo del slash y los dos puntos. Ponemos get, patch, delete. Get user en singular para obtener al usuario según su ID. Update user para actualizarlo y delete user para eliminarlo. Ojo que aquí solo haremos la eliminación de forma virtual. Es decir, que no lo eliminaremos completamente, sino que solo cambiaremos su estado, ya que por buenas prácticas no es recomendable
eliminar los datos completamente de una base de datos. Me falta importar aquí las funciones de los controladores. Pero antes de eso voy a crearlas primero, así que copio todos los métodos de los routes que creé. Creo el archivo user.controllers.js. Y ahí pego los métodos que usaré. Antes de ello, por buenas prácticas, procedo a comentar el documento según cada función. Ahora voy pegando según el método correspondiente. Luego a todos les doy const. Igual, y entre paréntesis pongo request, rest.next para la request response y next. Luego en la función de flecha escribimos return.restStatus 200, que quiere decir operación exitosa. Status success, y en message escribimos la función que le pertenece. Luego exporto todas las funciones. Estas funciones son solo a modo de prueba para probar que las rutas y los métodos están funcionando. Ya luego iré creando las funcionalidades. Entonces, una vez estén creadas las funciones, procedemos a importarlas. Las ordeno un poco. En app.js importamos el archivo de rutas de users. Le ponemos de nombre user routes para identificarlo bien.
Ahora, después de la ruta raíz de users, escribimos user routes. No olvidemos siempre poner .js al final de nuestras importaciones. Ahora, hacemos lo mismo con repair, aunque parece que puse en repair lo quería en users. Pero bueno, ya lo modifico. Ahora solo copio y pego lo de repair en users. Ahora en repair nos falta modificarlo. Reemplazamos user por repair y nos vamos guiando con el documento de que todo esté bien. Actualizamos también las importaciones. Ahora copiamos los controladores de users. Creamos repair.controller.js y allí pegamos todo. Y modificamos otra vez user por repairs. Actualizamos tanto los comentarios como el nombre de las funciones y los mensajes. En repair.routes me falta actualizar la ruta de las importaciones. Y guardo. En app.js me falta importar el archivo de la ruta de repairs. Pongo el nombre repair routes y la ruta que corresponde.
Luego, después de la ruta raíz de repairs, pongo repair routes y guardo. Me sale un error en get repairs. Vamos a ver. Y sí, estaba en el controllers de repairs, un error de typo, había una U de más, así que hay que tener cuidado con esos errores. A ver, parece que ya está todo ok. Vamos a probar las rutas en el Postman ahora. En Postman creamos primero una nueva colección. Le ponemos de nombre Get Forest Motors. Y abrimos una nueva pestaña. El método está en get, así que está bien. Escribo la ruta completa, que sería http sin s, localhost, y mi puerto sería 9000. /api /b1/users, y antes de guardar verifico que esté bien la dirección. Le damos en send. Le doy en cancel, parece que hay un error. Verifico que la ruta esté bien. En router estaba con R mayúscula cuando debió ser R minúscula. Y en user veo que también estaba mal porque lo copié. Así que modifico también en user. Guardo los cambios y ya debería estar. Y sí, ya está todo ok. Entonces el método está bien. Lo guardo. Le cambio el nombre del request por get all users. Creo un nuevo folder para user. Y ahí lo guardo. Copio la ruta y en otra pestaña pego la ruta. Cambio de método a post y le doy en send. Y vemos que está todo ok. Me sale create user porque el método post es para crear y además porque así lo puse en el mensaje. Lo guardo con el nombre post create user.
Ahora toca el método patch de actualizar. Coloco la ruta y le agrego el ID. Le pongo 1. Puede ser cualquier número porque todavía no le hemos agregado la funcionalidad. Solo es para probar. Y me da un error. Y el error está ahí en route. Era /2.id. Cambio también repair y listo. Ahora lo guardo. En otra pestaña cambio a patch y pego la ruta con ID 1. Y está ok. Lo guardo entonces con el nombre update user. Ahora en otra pestaña elijo delete. Con ID 1 y también está ok. Lo guardo. Y están todos los métodos para users. Ahora solo falta repairs. Con el método get pongo la ruta en repairs. Y está todo ok, lo guardo. Creo un nuevo folder para repairs y ahí lo guardo. Como get all repairs. Y así hago lo mismo con los otros métodos. Recordar qué rutas llevan ID y qué rutas son generales. Guardo post. Get con ID. Guardo patch. Y guardo delete. En el próximo vídeo seguiré con lo que falta, que es la funcionalidad de los controladores. Así que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado y puedan apoyar al canal. Que tengan un muy buen día.